nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él es nuestro amado y somos suyas. Acabas de entrar en la llama de su amor, la llama de Jah, mujeres sin fronteras, cabalgando en busca del corazón de Dios. Hablábamos en la primera parte de este mensaje de aquellas personas que anhelan con todo su corazón servir al Señor, respondiendo a un llamado que conocen bien, pero que han aplazado por diferentes circunstancias. Me atrevería a decir que la más importante de ellas es el temor. Descubrimos también que somos montañistas, pero que nos convertimos en verdaderos alpinistas solo el día en que decidimos cambiar de rumbo, mirar a la cima de esa montaña que de hecho siempre estuvo ahí frente a nuestros ojos y subir a buscar esa promesa en Tierra Santa, no sin antes quitarnos las sandalias y descalzar nuestra vida de pecado. Decíamos que es solo en ese preciso momento en donde aparecerá la zarza y escucharemos nuestro nombre, así como lo escuchó Moisés. Ahora bien, en esta segunda parte vamos a subir esa montaña. Vamos a iniciar el ascenso para buscar esa promesa, pero tenemos que tener algo muy claro. Nadie dijo que sería fácil. Entonces, ¿cómo hacerlo y vencer? ¿Recuerdan que nos embarcamos en una expedición al Everest junto con 5 escaladores para poder entenderlo mejor? Este experimentado alpinista al mando de esta expedición se llama Russell Bryce y su principal objetivo es dirigir a la cima a todo su equipo, así que nos vamos a integrar con él y vamos a saber que nos encontramos al final de esa montaña. Pero para iniciar, debemos tener claros los principios de los montañistas. El primero lo resume una gran pregunta: ¿por qué subir? ¿Te preguntaste alguna vez por qué ser cristiano? Es similar. Y si no hay claridad en esa respuesta, entonces estaríamos en un curso improvisado de alpinismo, arriesgando nuestra vida y la de aquellos que suben verdaderamente por amor. Vamos a Isaías 35:8. Dice: allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Aquí aparece el primer principio, toma nota. Debes subir por una sola razón: el amor, respondiendo a un llamado de gracia. Te preguntarás entonces, ¿pero quién subiría por un motivo diferente un camino tan difícil? Proverbios 14:12 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y este es el camino a la cima de las vanidades. Habíamos mencionado ya este nombre en la primera parte, ¿lo recuerdan? Decíamos que en el último siglo se le había llamado así a la cima del Everest. Y este se convierte en un tema interesante porque miren que este nombre se lo pusieron aquellos apasionados amantes de la montaña, es decir, esos que suben realmente por amor. Y ellos consideran que el inconformismo del ser humano ha transformado esa majestuosidad de la escalada en arriesgados ascensos de inexpertos. Esto era lo que veía en esa entrevista que se le hacía a estas personas. Ellos decían que con dinero extra se desafiaba la montaña, que ya se hacía por ego, que no se hacía con humildad y que no había sacrificio en ese tipo de ascenso. Que estas personas que suben actualmente buscan únicamente el reconocimiento, porque la montaña se convirtió en ese escenario perfecto en donde se cumplen récords, retos personales, y explicaban que hay mucha gente que se arriesga a subir sin oxígeno, solamente por figurar en una lista. Deciden subir en solitario, tomar rutas menos transitadas.
tal vez ser el de menos edad en llegar o el de más edad en pisar la cima para aparecer en un libro de récords. Similar pasa en nuestra vida y es que esto me hacía reflexionar en la espiritualidad, porque aunque cada día el número de cristianos aumenta en el mundo, deberíamos decir tal vez por esto, gloria a Dios, ¿verdad? Deberíamos estar felices por ello. Pero leía en una revista publicada en los Estados Unidos que de esos 2.200 millones de personas cristianas, que corresponden hoy al 30% de la población mundial, un gran porcentaje no ora nunca. Otro gran porcentaje no lee la Biblia, otros no asisten a una congregación o no ofrendan, no sirven y por supuesto como consecuencia no saben cómo acercar a alguien más a Cristo o lo hacen de la manera equivocada. Esto me recuerda hace un tiempo cuando me acerqué a una de mis amigas para hablarle acerca del Evangelio, para hablarle acerca de Cristo, y la respuesta de ella fue: no te molestes en hacerlo. Yo no estoy lista, yo no estoy preparada, no puedo renunciar en este momento a ciertas cosas, no quiero dejarlas, sé lo que implica estar en este rollo, así lo dijo, así que me voy a tomar un tiempo. No estoy diciendo que esta sea la respuesta correcta, pero sí les puedo decir que ella no quiso subir la cima de las vanidades. Ella era consciente de lo que significaba subir al lugar santo. Así que si quería comprometerse, quería hacerlo de la manera correcta. Allí me cuestionaba entonces si realmente tenemos clara esa respuesta de por qué ser cristianos y cuál es ese camino que debemos recorrer. Porque faltar a este primer principio nos puede costar la vida. Vamos a ver por qué. Los expedicionarios al Everest inician con una caminata de 14 días en ascenso y un peso de 12 kilos mínimo a sus espaldas para alcanzar el campamento base a 5.360 metros, en donde solo se inicia el proceso de aclimatación. Sí, ese mismo del que hablábamos que realizó Moisés para poder entrar en la gloria de Dios. El mismo que realizó el pueblo de Israel en Gilgal, luego de pasar el Jordán y antes de entrar a la tierra prometida. Acampar. Es algo que tenemos que hacer, aclimatarnos, prepararnos, limpiarnos para lograr tocar ese bello y majestuoso paisaje a los 8.848 metros llamado cima, a donde todos quieren llegar, pero que contrasta con vientos de hasta 60 kilómetros por hora, temperaturas que según el punto de escalada van desde menos 20 grados centígrados hasta menos 60 grados. ¿Se pueden imaginar eso? Lo cual solo nos dice una cosa, que el riesgo y la gloria van de la mano. Así que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Tal vez este versículo nos aclara un poco la respuesta del camino que tenemos que seguir. Entonces no se trata solo de intentarlo, se trata de hacerlo siguiendo el camino correcto, que no es más que el segundo principio. Un montañista no puede hacer su voluntad, debe ser humilde ante la grandeza y respetuoso al llamado. Si me sigues, toma nota de este segundo principio, porque aprendemos no solamente de la montaña, sino que la palabra también nos lo enseña. El capítulo 26 de Segunda de Crónicas nos habla de la historia interesantísima del rey Uzías de Judá. Dice la palabra que era un hombre temeroso de Dios y uno de los reyes más grandes que tuvo Israel. Dice que construyó los muros de Jerusalén, administró cultivos y ganado, cavó pozos, reconstruyó ciudades, enfrentó a los filisteos. Era un hombre entendido en visiones de Dios. Nos dice también la Biblia que defendió a Israel como el mejor de los militares, porque diseñó armas para evitar ataques. Pero miren lo que pasó con él. Yo sentí que un día quiso ser montañista, pero escalar sin un llamado, sin ninguna preparación. Él ya tenía una cima que subir, ya tenía una misión que cumplir,
pero fue diestro en tantas cosas que la soberbia llegó a su vida y él quiso subir la cima equivocada, la cima de las vanidades. El versículo 16 dice que este rey quiso quemar incienso en el templo de Jerusalén, algo para lo que ya sabemos habían sido consagrados exclusivamente los sacerdotes del templo y solamente lo podían hacer los hijos de Aarón. Pero pese a estas advertencias, Usías se llenó de ira contra los sacerdotes cuando le dijeron que no podía hacerlo. Así que le apareció lepra en la frente. ¿Cómo terminó este rey Usías? Él moriría apartado de la casa de Jehová y rechazado como leproso. Y en este punto solo quiero reflexionar acerca de lo que implica subir la cima equivocada, algo que vemos todos los días en nuestro alrededor y lo que tal vez nos explicaría los más de 200 cuerpos que yacen sin vida congelados a lo largo y ancho del Everest, en la bien llamada zona de la muerte, a 7.300 metros. Estos eran hombres y mujeres que perseguían un sueño, pero que terminaron convirtiéndose en puntos de referencia para los nuevos visitantes. Suena cruel, tal vez, pero es real. Y tengo que decirlo porque Dios me mostraba la montaña espiritual, con todos aquellos que lo intentaron y no lo lograron. Aquellos que subieron al monte a morir por desobediencia. Esa es la única razón. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice la palabra. Si aún con lo que has escuchado quieres seguir avanzando, debes conocer el tercer principio de un montañista. Tener claro que la montaña es quien les permite escalar y que su fuerza sobrenatural y viva te permitirá llegar al final. Así que no depende de nosotros. Nosotros tenemos que tomar el camino correcto, pero es la montaña quien nos permitirá llegar al final. Así como en nuestra vida espiritual, si llevamos el camino indicado, si no equivocamos la cima por la cima de las vanidades, es Dios quien nos llevará a encontrar esa promesa y bajar con vida para entregarla. Conociendo esto, podemos partir del campamento base, después de recorrer ese largo camino con peso en nuestras espaldas, ¿verdad? Allí probamos nuestra fuerza, nuestra resistencia y superamos varios obstáculos. Soltamos nuestro equipaje y nos preparamos, aclimatándonos a la altura para avanzar 1.000 metros aproximadamente entre cada campamento. Seguimos camino a la cima del Everest, así que tengo que decirte que son 4 campamentos y una zona que es llamada la zona de la muerte. A estos campamentos yo les llamo etapas de entrenamiento por todo lo que pude ver en este documental, en esta expedición de Russell Brice. Estos son como niveles de aprendizaje en donde vamos a ser atacados constantemente. ¿Te parece extraño, verdad que no? Esto es lo que nos pasa a diario en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos ataques en la montaña? Son hambre, sed, frío, cansancio, y allí es donde aparece ese gran Goliat, el enemigo de todo gran sueño y el terror de todo montañista. Quiero que nunca olvides este nombre. Se llama mal de altura. Quizás nos alcanzó ya a muchos y no lo percibimos. Así que quiero explicar qué es lo que pasa en tu cuerpo, cómo ataca este gran enemigo que se llama así, mal de altura. Físicamente, cuando subimos una montaña, quienes tal vez ya lo han intentado saben de lo que les estoy hablando, pero para quienes no, voy a explicarlo. Cuando ascendemos, baja la presión atmosférica y asimismo baja la presión del aire que respiramos. Vamos a decirlo en términos sencillos. El aire que respiramos se vuelve más delgado y el oxígeno comienza a escasear. En otras palabras, si por cada paso que das respiras una vez,
Cuando subes, vas a tener que respirar 4, 5, 6 veces más por ese mismo paso que des. Aquellos que se han entrenado para ir a las alturas conocen bien a este enemigo silencioso y los síntomas de haber caído en sus garras. Y yo quiero que tú también los identifiques. Aquí tu cuerpo empieza a experimentar cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Cansancio extremo, seguido de alteraciones del equilibrio, deshidratación. Tal vez vas a empezar a sufrir de indiferencia. Perderás el sentido del peligro y tus pulmones iniciarán una lucha con tu cerebro. Así que si el enemigo vence, vendrá lo inevitable, la muerte por edema cerebral o por edema pulmonar. ¿Has experimentado alguno de estos síntomas en tu vida espiritual? Tal vez ese cansancio que se convierte en cansancio extremo nos hace perder el equilibrio y nos hace sufrir de indiferencia. Y allí es cuando perdemos también el sentido del peligro. La buena noticia es que nunca estamos solos, en la montaña y en nuestra vida diaria, en nuestra montaña espiritual, porque allí en el Everest también hay ángeles y se llaman Sherpas. Son hombres lugareños acostumbrados a vivir en las alturas. Son los verdaderos héroes de la montaña y nadie consigue hacer cima sin ellos. Son los encargados de instalar las cuerdas que te sostendrán camino a la cima, sanarán tus heridas, te darán de su oxígeno, te levantarán si caes y están dispuestos a dar su vida por la tuya, porque saben que hasta el alpinista más experimentado puede ser alcanzado por el enemigo. Una estadística más del Everest que debes conocer es que el 70% de las muertes de montañistas se presenta en el descenso, y eso lo sabe Dios perfectamente. Sí, tu guía siempre sabrá cuando presentes síntomas de mal de altura. Por eso irá delante de ti. Te pide la palabra que no temas, porque no te dejará ni te desamparará. Moisés sufrió de mal de altura al bajar la montaña y encontrar a un pueblo incrédulo. Él también perdió el equilibrio, sintió cansancio y deseó la muerte. Números 11 del 14 al 15 dice: yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, que yo no vea mi mal. Elías también entró en depresión luego de bajar la montaña, habiendo derrotado a los 450 sacerdotes de Baal y demostrando que Jehová era el Dios verdadero. Una gran misión, ¿verdad? Pero él también sufrió mal de altura. Sufrió cansancio extremo, sueño, perdió el rumbo y deseó la muerte. Esto lo lees en Primera de Reyes 19. Noé se embriagó después de una gran misión, la misión del arca, Génesis 9:21. David, siendo rey, dice el Salmo 102, mi corazón está herido y seco como la hierba. Puedes ver que en todos los casos Dios estuvo ahí para alentar, para guiar e incluso envió a sus Sherpas para alimentar a Elías. Sí, un ángel que le acompañó por 40 días y lo llevó de regreso al monte de Dios. Una instrucción más es que la única solución para el mal de altura es dar marcha atrás, bajar o morirás. No importa si estás a pocos metros de la cima, debes regresar. En cambio, nosotros en nuestra montaña espiritual muchas veces no permitimos el cansancio, más bien nos aclimatamos a él y continuamos subiendo, pero sin avanzar. No queremos escuchar a nadie, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Perdemos el sentido del peligro y muchos han muerto ya de un edema espiritual, congelados en ese camino a la cima como puntos de referencia para quienes tal vez sí logran avanzar como verdaderos alpinistas. Esos que trabajaron en equipo, que escucharon a su guía, que detectaron al enemigo a tiempo y lo más importante, que saben que la victoria no está en la cima, sino en el regreso a la falda de la montaña con vida y con una promesa. ¿Qué pasó con nuestros 5 alpinistas? Tal vez te estás preguntando.
Te voy a contar que la periodista no lo logró, que el motociclista llegó luego de tener que regresar 3 veces al campamento base por mal de altura, que se consiguieron 3 récords. El primero, el primer hombre asmático en llegar a la cima. El segundo, el hombre de más edad, nuestro japonés de 79 años. Y Mark Inglis. Lo dejé para el final porque aquí hay toda una historia que contar. Él perdió sus 2 piernas por congelamiento en otro ascenso. Lo habíamos mencionado en el mensaje anterior. Quiero contarles que logró la hazaña de pisar la anhelada cumbre del Everest 23 años después de ese accidente. Él llegó con unas prótesis especiales hechas de fibra de carbono. Pero luego de estar unos minutos en la cima de la montaña, inició su descenso. Y tan solo 200 metros más abajo, encontró a un hombre que yacía moribundo. Él se acercó y quiso ayudarlo dándole un poco de su oxígeno cuando recibió las siguientes instrucciones del campo base. Déjalo ahí, tienes que continuar. Baja, sé que es cruel, pero no tienes opción. Un poco de oxígeno no le ayudará. Se necesitarían 20 hombres para bajarlo. Su equipo no se preocupó por él y lo abandonaron a su suerte. Mark, aunque obtuvo el récord Guinness por ser el primer hombre sin piernas que escalaba y lograba la cima anhelada del Everest, solo dijo: es ridículo subir al monte a morir. ¿Les parece conocida esta frase? Su triunfo se vio empañado por una tragedia, la muerte de David Sharp. Así se llamaba ese hombre que tuvo que abandonar con todos los síntomas del mal de altura, a tan solo unos metros de la cima. Leía que era su 3er intento por alcanzar esa puerta de los cielos y que aunque David Sharp logró llegar a la cima, violó muchos principios de la montaña. Él nunca pudo regresar con la promesa y su muerte se convirtió en un punto más de referencia para otros visitantes. ¿Qué errores cometió? Él subió en solitario, sin un equipo de respaldo y sin el oxígeno reglamentario. Hay un camino, pero hay unas reglas. No es la cima, ¿recuerdas? Es el descenso. Mark esperó bajar con un récord Guinness, pero Dios le entregó una promesa en la cima, a través de esta dolorosa experiencia. Mark no es un hombre cristiano, pero con mucho dolor en su corazón, pudo deducir que no podemos subir al monte a morir. Por eso hoy te voy a decir que subas al monte de Dios y no a la cima de las vanidades. Que obedezcas, que creas, que seas humilde, que subas por amor. No subas al monte a morir. Que tu pie nunca se aparte de la senda del Altísimo. Pero si te perdiste, si no escuchas su voz, si rechazaste el llamado, puedes regresar hoy al campamento base, a tomar de su oxígeno e iniciar un nuevo ascenso con Cristo como tu Señor y Salvador. Somos la llama de Jah, mujeres sin fronteras, con un solo propósito: amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer.